Caro, Davor, ¿cómo están? Muy buenos días y así es, hoy 4 de febrero es el Día Mundial contra el Cáncer, una jornada que busca principalmente aumentar la concientización, la prevención y el control de esta patología que ha estado y está y posiblemente, y esperemos que no, estará presente en varias familias del país. Hay que destacar algo, el cáncer es la principal causa de muerte en Chile. En 2020 se detectaron aproximadamente 54.227 nuevos casos de cáncer y lamentablemente 28.584 personas fallecieron a causa de esta enfermedad. Por lo mismo, para tener más antecedentes y saber lo relevante que es este día, vamos a conversar con el doctor Inti Paredes, coordinador de cirugías oncológicas de la Fundación Arturo López Pers. Primero que todo, doctor, muy buenos días. Si nos puede comentar lo relevante y la importancia de este día. Buenos días. Sí, es un día complejo para los pacientes con cáncer. La pandemia no ha sido inocua. La verdad que ha afectado fuertemente a una población que hoy día tiene fuertes riesgos eventualmente de aumentar la mortalidad mucho más allá de los años anteriores. Durante el año pasado, claramente un aumento de la mortalidad, no necesariamente asociado porque hubieron más diagnósticos, es porque el retraso del diagnóstico ha causado un problema en la entrada de los pacientes al sistema. Y esto necesariamente repercute a nivel país, no solamente en aquellas regiones donde efectivamente nosotros creemos que está el problema, sino que en todo Chile y en todo el mundo. Hoy día los grandes problemas que vemos no están necesariamente asociados a un mayor diagnóstico, como nos gustaría que pasara, sino se están acumulando muchos pacientes con retrasos de tratamiento, retraso en la pesquisa, su diagnóstico. Y también el mayor problema que estamos viendo es que la sincronización de los tratamientos está siendo afectada. Cuando llega un paciente con diagnóstico más complejo, más avanzado, requiere más tratamiento. Y esos tratamientos requieren ser sincronizados en tiempo y en oportunidad. Si eso no lo hacemos de manera adecuada, lo que sucede es que por un lado los tratamientos son más inefectivos y el costo de esos tratamientos es más caro. Considerando que la pandemia más encima ha afectado fuertemente el presupuesto en salud, estamos en una situación compleja. Necesitamos gastar más en cáncer, necesitamos tener más pacientes y las brechas no son menores. Eso mismo le iba a preguntar, doctor. Sabemos que la actual pandemia del coronavirus ha generado impactos en diversas áreas, tales como la economía, la educación, en lo social y obviamente también en la salud, principalmente los pacientes con cáncer, que ha generado, por ejemplo, la suspensión de tratamientos, de cirugías, de reducción de exámenes preventivos y como también de diagnósticos. ¿Cuál será el impacto a futuro respecto a esta situación? Bueno, es lamentable decirlo, pero efectivamente el retardo en el tratamiento con un diagnóstico oportuno impacta directamente en la sobrevida de los pacientes. Hay estudios británicos que muestran que un diagnóstico tardío en cáncer de mama en más de 4 semanas aumenta en 7% el riesgo de mortalidad. Si sumamos eso 3 meses, el riesgo puede aumentar sobre el 20%. O sea, un paciente con cáncer de mama que inicia el tratamiento 3 meses después del diagnóstico, literalmente puede fallecer en un 20% más que la población general. Eso es dramático. Eso significa que tenemos que empezar a hacernos cargo de estos temas. Ahora, la gran problemática que hay es que los sistemas actuales están diseñados para un volumen, un flujo de pacientes continuo con una cantidad determinada por año. Si esa cantidad aumenta, el sistema se complejiza, no es capaz de responder. ¿Y qué sucede? Aumentan los tiempos de espera. Si aumentan los tiempos de espera de un paciente con cáncer, el riesgo es más alto que un paciente que no tiene cáncer. Por lo tanto, la prioridad hoy día como país es hacernos cargo de cómo mejoramos la coordinación entre diferentes centros que hoy día ofrecen prestaciones para pacientes con cáncer. Centros públicos, centros privados, centros académicos. En la medida que tengamos una mejor coordinación y tengamos tratamientos oportunos entre todos, nos hacemos todos cargo del problema. Esto no es un problema de un hospital, de un servicio de salud, de una región, es un problema del país. El país tiene que asumir esto un compromiso para responder a los pacientes con cáncer. Doctor, además, para ir como más en detalle, de acuerdo al informe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, detalló que las regiones, por ejemplo, Antofagasta, Aysén, Magallanes, zonas extremas del país, se registran la mayor tasa de mortalidad a causa de esta enfermedad. Si nos podría comentar el por qué se debería esto y cuáles son los tipos de cáncer que predominan en esas zonas. Sí. El trabajo realizado por el Ministerio ha sido bien interesante porque metodológicamente cambia un poco el foco del cáncer en lo que significa los años de vida perdidos de una persona que tiene cáncer. Eso es importante porque así sabemos efectivamente cuál es el impacto en una persona de 60, 70, 80 años, que no es lo mismo. Y también hace un análisis desde el punto de vista género y región. Por lo tanto, hoy día podemos saber en base a ese estudio dónde focalizar los esfuerzos para atacar el cáncer.
Sabemos que en Antofagasta, por ejemplo, el cáncer de pulmón es un problema serio y es un problema más marcado en hombres. Literalmente el doble es la presencia de hombres versus mujeres en la región de Antofagasta con cáncer de pulmón. En Aysén es cáncer cervicuterino, Valparaíso mama, Magallanes también hay una prevalencia mayor de cáncer de mama. Ahora, cuando uno entiende la problemática, empieza a ver por qué suceden estos problemas. Principalmente, la gran concentración de especialistas y oferta para resolver el problema en cáncer está acá en Santiago. Y ese es un problema, porque los pacientes deben viajar de regiones a Santiago para atenderse. Y estos problemas no tienen que ver solamente con un problema de una persona que tiene el cáncer, es de la familia, del núcleo. O sea, cómo se traslada la familia cuando viene a hacerse un examen acá a Santiago o viene a hacerse un tratamiento prolongado. A veces tienen que estar con radioterapia meses acá. Por lo tanto, hacernos cargo del problema del cáncer también significa cómo aumentamos la cobertura de tratamientos para cáncer en regiones. Tenemos que aumentar la cobertura de especialistas. Más del 50% de los especialistas se concentran en Santiago. Todo lo que significa infraestructura, equipamiento, también para que los pacientes no se desplacen, deberíamos tener en regiones. La Fundación está haciendo un tremendo esfuerzo para dar cobertura en regiones también. Queremos en los años que vienen, la siguiente década, poder instalar centros oncológicos en Puerto Montt, en Antofagasta, en Valparaíso, y tratar de acercar más la salud a las personas, que es un poco el foco lo que uno busca con esto. No solamente ofrecer mejores tratamientos, que los pacientes se desplacen menos y que efectivamente el tratamiento sea de igual calidad que el que se ofrece acá en Santiago. Doctor, por último, ¿cuál es el llamado que hace respecto a este día, la reflexión para la gente también que nos está viendo desde sus hogares? Yo creo que hay dos temas que son relevantes hoy día entender. Los pacientes que tienen exámenes pendientes en cáncer no pueden dilatarlo. El hecho de que estemos hoy día en una pandemia, una situación compleja como país o como mundo, necesariamente no puede afectar la manera como nosotros buscamos tratamiento o cómo buscamos responder a las necesidades del cáncer. La prevención es clave en esto. Tenemos que asegurar que efectivamente esto sea un formato de educación también para las personas. No solamente tenemos que tratar a los pacientes cuando tengan cáncer, tenemos que tratar de evitar que se presente una alimentación saludable, bajar el tabaquismo. La obesidad tiene un riesgo asociado a cáncer también. Por lo tanto, la prevención es clave. El tratamiento precoz es importante. Si el paciente tiene un examen pendiente, por favor, lléveselo a su médico. Es importante que si llegamos antes con un diagnóstico, el tratamiento es más efectivo, mejora la calidad de vida, mejora la sobrevida. Y finalmente, los tratamientos que están inconclusos, tratar de optimizar el tiempo y el uso de esos recursos para que no tengamos grandes lagunas. Entre un primer tratamiento y uno consecutivo, el tiempo es importante. Si nos demoramos mucho, los tratamientos pasan a ser menos efectivos, más caros y tienen menos impacto. Por lo tanto, por favor, los pacientes que tengan exámenes pendientes, a pesar de que estemos en COVID, vayan a ver a su médico. Traten de hacerse los exámenes preventivos clínicos que le corresponden por su edad y por el periodo que tienen. Mamografía, antígeno prostático, etc. Y por favor, cuídense. Bueno, muchas gracias, doctor. Ahí escuchábamos las palabras, la reflexión por parte del doctor Inti Paredes, coordinador de cirugías oncológicas de la Fundación Arturo López Pérez, respecto a la importancia de este día, el Día Mundial contra el Cáncer, una patología que sigue muy presente en nuestro país y que ha generado miles de pérdidas en estos últimos años. Davor Caro. Gracias, Sofía Carrizo, gracias también al doctor por esta entrevista. Concientizar no solamente es pensar en la posibilidad, sino que también es adelantarse a ella. Muchas gracias y buenos días a ambos. Gracias.